Poco se sabe acerca de la historia de Guyana hasta antes de la llegada de los europeos. Los principales grupos étnicos que la habitaban fueron los arahuacos y los caribes. Sin haber formado ningún estado organizado, unas 30.000 personas, según las estimaciones modernas, vivían organizadas en tribus y se dedicaban a la caza y recolección. El primer europeo en explorar la costa guyanesa fue el español Alonso de Ojeda, quien llegó a la región de Demerara en 1499, logrando cartografiar la zona. Sin embargo, la colonización oficial del territorio guyanés se daría en 1530 por Diego de Ordaz, quien creó la provincia de Guayana, adjudicándola a la corona española. Esta provincia incluía los actuales estados venezolanos de Bolívar, Delta Macuro y Amazonas, así como la región del Esequibo, región que comprende 160.000 kilómetros de la actual Guyana y que a la fecha sigue siendo un territorio en disputa con Venezuela. Las otras dos regiones del territorio guyanés, Berbice y Demerara, permanecían aún indómitas. La motivación para la exploración del territorio fue la búsqueda del dorado, una región legendaria en donde se encontrarían grandes cantidades de oro. Al no encontrarla, la economía de la región se basó en la agricultura, principalmente en las zonas costeras. Los siguientes europeos en hacer acto de presencia en la región fueron los neerlandeses, quienes, representados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, tomaron las regiones de Demerara y Berbice en 1611 y 1627 respectivamente. Ante la falta de mano de obra para la explotación de recursos y en vista que la población indígena se veía cada vez más diezmada, se comenzó la importación de esclavos africanos, los cuales se fueron incrementando desde la llegada de los británicos a mediados del siglo XVIII. En cuanto a la población local, surgieron algunas insurrecciones ante el abuso de los europeos. En 1763 destaca la revuelta del esclavo africano Kufi, quien encabezó una revuelta en la región de Berbice, la cual fue reprimida violentamente. A pesar de ser derrotado, Kufi es considerado como un héroe nacional y su nombre es honrado en la Plaza de la Revolución de Georgetown. Como era de esperarse, los conflictos entre británicos y neerlandeses, quienes ya se venían enfrentando desde mediados del siglo XVII, no se hicieron esperar. Destaca la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, combatida en diversos frentes. Tras la victoria británica, Gran Bretaña obtiene el derecho al libre comercio en las colonias neerlandesas. Con esto, los británicos se convirtieron en los gobernadores de facto del territorio, pero oficialmente las colonias de Demerara, Berbice y Esequibo no serían cedidas al Reino Unido hasta el Tratado Anglo-Neerlandés de 1814, ratificado en el Congreso de Viena de 1815 tras la victoria británica en las guerras napoleónicas, en las que Países Bajos participó como un estado satélite de Napoleón. En general, la gente de estos orígenes diversos ha coexistido bastante peculiar en países multiétnicos. En 1897 se buscó resolver las disputas territoriales entre el Reino Unido y Venezuela mediante la creación de un tribunal sometido a arbitraje internacional. Mientras el Reino Unido pretendía que la frontera llegue hasta las bocas del río Orinoco, Venezuela se basó en el principio de uti possidetis iure, por el que le corresponderían los territorios de la ex Capitanía General de Venezuela, que abarcaban todo el Esequibo. El resultado de este tribunal, denominado como el Laudo Arbitral de París, fue favorable para el Reino Unido, aunque no satisfizo sus pretensiones totales que incluían el delta Amacuro. Venezuela protestaría, aunque no lograría un avance tangible hasta 1962, cuando logró denunciarlo la ONU. Las reclamaciones se mantienen hasta la actualidad. Ya entrando al siglo XX, muchos de los esclavos africanos irían consiguiendo paulatinamente su libertad y trasladándose a las ciudades, mientras los indo-guyaneses permanecieron en su mayoría en las zonas rurales. Grupos amerindios continúan viviendo en el interior del país, sobre todo en las zonas de la selva amazónica. Los derechos de los guyaneses se fueron consolidando hacia 1953 con una nueva constitución que estableció el sufragio universal. Asimismo, se van creando partidos políticos en donde la población local puede participar, como es el caso del Partido Popular Progresista de Guyana, de corte marxista, que al llegar al poder buscó tanto la independencia como la obligación de las empresas a reconocer el derecho sindical. En una primera instancia como primer ministro. Con el cambio de la Constitución en 1980, se proclamó como presidente ejecutivo,
ganando unas elecciones que fueron percibidas como fraudulentas. Burnham comenzó su gobierno siendo visto como un hombre fuerte que luchó por el nacionalismo y el antiimperialismo, lo que se vio plasmado en el acercamiento a los países socialistas tras la invasión de Granada por Estados Unidos. Sin embargo, su gestión se fue volviendo cada vez más autocrática, lo que incluyó medidas represivas y la desaparición de algunos disidentes, hecho que se le atribuye a su gobierno. Burnham gobernaría hasta su muerte en 1985, dejando un país en decrecimiento económico. Su sucesor, Hugh Desmond Oite, revertiría las medidas socialistas de Burnham, cambiando a una economía de mercado y el acercamiento a Estados Unidos. Esto se vio sellado en la visita del presidente estadounidense Jimmy Carter. A pesar de las nuevas reformas económicas, Guyana ha venido creciendo a ritmo lento y se mantiene como un país con un alto porcentaje de pobreza y un bajo índice de desarrollo humano. Las reclamaciones de Venezuela se retomaron durante el gobierno de Hugo Chávez, quien denunció a una compañía estadounidense que planeaba construir una rampa de lanzamiento de cohetes en el territorio en disputa. Sin embargo, Chávez retiraría la denuncia ante nuevas alianzas políticas, cediendo la autonomía a favor de Guyana. A pesar de esto, y con el descubrimiento de yacimientos de petróleo en el Esequibo, el caso se elevó a la Corte Internacional de La Haya en el 2018, aún a espera de un veredicto.